veníamos calculando la semana pasada, el jueves, la fuerza que hacía el campo magnético sobre una partícula. Entonces, imagínense que ahora lo queremos extender y queremos pensar, por ejemplo, en una corriente eléctrica que son muchas partículas cargadas que se mueven. Entonces, tenemos que ver la fuerza que genera el campo magnético sobre la corriente eléctrica. Entonces, para calcularla, para que nos quede una expresión genérica, lo que tenemos que pensar es tomar un pedacito de conductor y pensar cuál es el diferencial de carga que yo tengo dentro de ese pedacito de conductor que se mueven, si se acuerdan en nuestro modelo microscópico, con la velocidad de deriva. ¿Se acuerdan esa velocidad que adquirían los electrones cuando se movían en la red de los átomos, que iban golpeando átomos, cediendo su energía, volviendo a acelerarse, volviendo a golpear átomos? Ese modelito nos permitía decir que, bueno, que en las partículas cargadas, los electrones en particular, se movían con una cierta velocidad de deriva, que era una velocidad promedio entre colisiones. Ahí, ya que está, les remarco algo para los que intentaron hacer el cuestionario. Uno puede decir que la corriente es el desplazamiento de cargas positivas. Uno define la corriente como la cantidad de cargas positivas que atraviesan un área. Pero si uno dice que 10 cargas positivas atraviesan el área hacia la derecha y 5 cargas negativas atraviesan para la izquierda, tengo una corriente de 15. ¿Por qué? Porque las positivas son las que cuento para la corriente, y las negativas las tengo que pensar que si hay cargas negativas moviéndose a la izquierda, es equivalente a pensar que hay cargas positivas moviéndose a la derecha, porque estamos dejando más positivo la región de la derecha. ¿Eso lo entienden, chicos? Porque fue algo que les llevó bastante a confusión cuando tuvieron que elegir cuál tenía más corriente. Más o menos, dicen. A ver, vamos de vuelta. Todo es relativo. No queda claro, ¿se puede repetir? A ver cómo lo podemos pensar. A ver, acuérdense que ustedes por ahí, en ese sentido, o tienen por ahí más conocimiento que nosotras en cuanto a la estructura de la materia. Sí, pero, claro, el tema del que en general en la estructura no que tenía. Lo que termina formando cualquier material no dejan de ser átomos que están formados por núcleos positivos y cargas negativas alrededor de esos núcleos, ¿sí? Entonces sabemos que las cargas móviles, las que más se pueden mover, son los dos electrones que son las negativas. Pero resulta que si los electrones se mueven para algún lado, ¿sí? Y yo seguiría a los electrones, podría también decir, bueno, no, pero los electrones se desplazaron, por decir, se fueron de alguna zona, ¿sí? Pero entonces quedaron núcleos positivos que uno puede pensar que se están moviendo en sentido contrario a esos electrones, ¿sí? Eso me sumaría a la corriente que ya estaba teniendo. Entonces, si yo tengo que pensar cuál es la corriente neta, si tengo electrones pasándose para la izquierda y cargas positivas, que hay materiales que hacen un mecanismo por los cuales pareciera que las cargas positivas se desplazan hacia la derecha, yo tengo que sumar los dos para generar una corriente. O sea, cargas negativas hacia la izquierda equivalen 2 electrones hacia la izquierda, son 2 cargas positivas hacia la derecha. Y después le sumo las cargas hacia la derecha. ¿Se entienda? Bueno, la cuestión es que queremos calcular la fuerza que se va a ejercer sobre un conductor. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una región y decir, bueno, yo tengo en un dado volumen, que tendrá un área por una longitud, una cierta cantidad de cargas en movimiento, y estas cargas en movimiento sienten una fuerza sobre ellas debido a la presencia de un campo magnético. Acá, fíjense, a ver si están de acuerdo, miren la carga positiva, de pasada practicamos, esta es la velocidad de deriva del modelito que vimos de corriente, y las flechas azules marcan la dirección del campo magnético entrante. En los dibujos de la semana pasada, eso lo habíamos representado con crucecitas. Sí. ¿Parece que está bien la fuerza apuntando para arriba? Intenten la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? Más o menos. La mano... Sí, está bien, dice alguien.
colocan la mano en la dirección de la velocidad para poderla cerrar en la dirección del campo, que es para dentro de sus pantallas, con lo cual el pulgar les tendría que quedar para arriba, apuntando para el techo de ustedes, poniendo, sí, para arriba. Bueno, y ahí quedaría bien dibujada la fuerza, y quedaría dibujada como está ahí. Claro, es importante recordarlo porque así saben qué representa este dibujo, ¿no? Simplemente pensar en las cargas que uno tiene dentro del conductor, cada una de esas cargas va a sentir la fuerza magnética. Claro, fuerza para arriba. Que se está moviendo en la dirección de la corriente. Bien, entonces, yo tengo que saber, para saber la fuerza que total que siente este elemento, este pedacito del cable de tamaño diferencial, tengo que saber cuánta carga tengo acá, porque cada una de esas cargas va a sentir cuánta carga en movimiento tengo adentro del cablecito, porque cada una de esas cargas va a sentir la fuerza y el cable común todo va a sentir la suma de todas esas fuerzas. Por eso acá está escrito, el diferencial de fuerza es el que siente un pedazo, una cantidad de cargas que está en este diferencial de volumen. Si yo después integro a lo largo de todo el alambre, me va a dar la fuerza total que siente el alambre. El diferencial de fuerza que actúa en este pedacito de cable de tamaño diferencial va a ser el diferencial de carga, la cantidad de cargas que yo tengo en ese diferencial de volumen, por la velocidad con la que se mueven las cargas, vectorial el campo magnético. Ahí estamos aplicando la fuerza magnética. Bueno, velocidad de deriva. Entonces ya tenemos que poner para un número de portadores de carga por unidad de volumen N. Eso así lo habíamos llamado la otra vez. Tengo N portadores de carga por unidad de volumen. Sería como la densidad de portadores de carga. La carga contenida en un volumen, B, que es el área del cablecito por el diferencial de L, es en la densidad de portadores de carga, la carga del portador de carga y el volumen en el que están. Entonces ya tengo escrito el diferencial de carga para ponerlo acá. Entonces lo reemplazo y lo que me doy cuenta para reacomodar esta expresión es que el diferencial de L, que sería el diferencial de camino que llevan las cargas, que está a lo largo del cable, va a estar paralelo a la velocidad con la que se mueven las cargas. Entonces puedo decir, asignarle la dirección en lugar de la velocidad, asignarlo al diferencial de L. Entonces, la velocidad la tomo un modo, total el diferencial de L va en la misma dirección que la velocidad. Obtengo esta expresión. Pero si se acuerdan, esto era el número de portadores, las cargas, el área que atraviesan y la velocidad con la que atraviesan era la definición de corriente. Era la cantidad de cargas, la densidad de portadores por unidad de volumen. Por la carga nos da la cantidad de cargas que está atravesando el área D con esta velocidad. Entonces, eso era la definición de corriente, la cantidad de cargas por unidad de tiempo que atravesaban una región. Usando la definición de corriente, reemplazo esta expresión por la corriente y nos queda que el diferencial de fuerza, o sea, la fuerza que siente este pedacito, va a ser la corriente o el diferencial de L, que es un diferencial de camino de la corriente. Se tienen que parar sobre la corriente y seguir el cable o el lugar por donde se está moviendo la corriente. Vectorial del campo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer alguna cuenta con eso. Claro, en muchos libros aparece ese I diferencial L como el elemento de corriente, que va a ir como vector en la misma dirección y sentido que la corriente, sí, pero como saben la corriente es un escalar, no tiene características vectoriales, entonces todo ese vector I diferencial L es el elemento de corriente. Sí, porque la corriente está definida como el flujo de cargas, ¿te acordás? A través del área de sección transversal del conductor. Claro, así que es un escalar. Pero nosotros necesitamos caracterizar la dirección en la que se mueve, así que a esto se lo va a llamar elemento de corriente. Entonces, supónganse, este recuadro dice, fuerza sobre un conductor recto de longitud L por el que circula una corriente I ubicado en un campo magnético uniforme. Entonces, el rectangulito azul, lo único que representa es como una región del espacio, y los puntitos estos, que aparecen acá, ¿qué representaban? ¿Se acuerdan qué significaban esos puntitos? Cuando poníamos puntitos. A ver, los puntos que están dentro de este campo saliente de la pantalla. Perfecto, era campo saliente de la pantalla, y fíjense que está todo uniformemente
distribuido los puntitos, así que suponemos un campo magnético uniforme. O sea, este dibujo está tratando de representar el enunciado. Es un conductor recto de longitud L, bueno, la L sería un poquito ahí... Claro, la L... Está dibujado esquemáticamente, porque no es que este recuadrito muestra como una región, pero habría más, Claro. y el conductor pasa por ahí, digamos, y tiene un tamaño L, o sea, todo el conductor tiene la longitud L, está sujeta al campo magnético. Entonces, para calcular la fuerza que actuaría sobre el conductor, yo lo primero que tengo que hacer es tratar de resolver este producto vectorial. Tienen dos caminos, empezar a poner las direcciones o usar la regla de la mano derecha. De acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿en qué dirección iría sobre cualquiera de estos elementos el diferencial de fuerza? Si toman un pedacito de esto y lo llaman elemento del... ¿Para dónde iría? No los leo, ¿eh? Para la derecha, dice alguien. ¿Y los demás? Hasta ahora tenemos una sola. Si no, podemos hacer tilde verde derecha, ya que fue el primero que lo dijo, tilde rojo izquierda, pero solamente para saber izquierda o derecha. Claro, no entendí, dicen. Lo que estamos tratando de que nos respondan es la fuerza que va a no aparecer... entiende acá dicen alguien no entiende la regla de la mano derecha. Ah, no entiendo, ok, no pensé que no sabían lo que había que hacer primero, porque hay un no entendí y después no entiendo la regla de la mano derecha. No. Y otra que no sabe lo que hay que hacer. Bueno, vamos por parte. Claro. Este recuadro de acá intenta marcar como una región en la que hay un campo magnético. Y por esa región pasa un cable, y la parte del cable que está sujeta al campo magnético vamos a suponer que mide L. ¿Bien? Y por ese cable circula una corriente I. Sabemos que esas cargas que están dentro del cable en movimiento van a sentir una fuerza debido al campo magnético. Entonces, ¿hacia dónde va a ir esa fuerza? Yo la puedo asociar a cada uno de estos puntos como un elemento, como un diferencial de fuerza, tomando un pedacito del cable, un diferencial de cable. Entonces, fíjense que ese conductor tiene una flecha que apunta hacia arriba, que eso estaría indicando el sentido de la corriente en el conductor. O sea, la corriente está yendo para arriba, ¿sí? Y el campo magnético, dijimos que porque son puntitos, en esta región, el campo magnético sería saliente de la hoja. de la pantalla, claro, de la hoja de la pantalla de ustedes, ¿está? Entonces, para calcular sobre cualquier región, cualquier tramito de este conductor diferencial, el tramito diferencial de este conductor, la fuerza que sentiría, lo que tengo que hacer es aplicar esta ley, que se derivó de la fuerza de Lorentz, de la fuerza magnética, de la parte de la fuerza de Lorentz que corresponde al magnetismo. Entonces, lo que tengo siempre dos caminos, ¿no? Tenemos la regla de la mano derecha o la determinante. Claro, poner un sistema de coordenadas y hacer el determinante, ¿sí? Si hacemos la regla de la mano derecha, lo que hay que hacer es, los dedos de la mano tienen que apuntar con la corriente y tienen que ir, cuando los mueven, hacia la dirección del campo. Es decir, en este caso, ustedes ponen los dedos de la mano apuntando hacia arriba, con la palma mirando hacia ustedes, y la parte no sé cómo decir, la parte derecha de la mano, digamos, la que tiene los nudillos, apuntando hacia la pantalla. Sí, con decir la palma que ustedes se entienden, me parece. Ahí está bien, la palma la estoy apuntando los dedos hacia arriba en la dirección de la corriente, cierran la mano hacia el campo, o sea que cuando la cierran, los dedos tienen que quedar en la dirección del campo, y en la dirección en la que sale el pulgar cuando hacen eso, es la dirección de la fuerza. Esa es la regla de la mano derecha. Los dedos en el primer vector y se cierran los dedos hacia el segundo vector. Y el pulgar da la dirección del producto vectorial. Claro, el resultante es para dónde apunta el pulgar. En este caso la resultante es la fuerza. Entonces dicen, quedaría hacia la derecha entonces, hacia la derecha menos J, pregunta alguien. Mirá eso, me quiero morir. Bueno.
Pero igual habría que Ese girarlo. no es gemita. Bueno, pero ese es el de la terna, ese es el que es índice mayor pulgar. En Claro, este, tienes que poner el dedo y el otro dedo está sobre el dedo pero índice va a la dirección. también se hace con la mano derecha. Sí, se hace con la mano derecha, pero no es cerrar la mano, sino que siempre ponen estos tres dedos de manera de formar los tres ejes perpendiculares. Entonces, el dedo índice de la mano derecha va en la dirección del primer vector del producto vectorial, que en este caso es el elemento de corriente. El segundo, el dedo mayor, que está dibujado ahí con celeste en la flecha, va en la dirección del segundo vector del producto vectorial, que es el campo magnético. Por lo tanto, el pulgar les queda el vector resultante, que en este caso es la fuerza. Si hacen esto, Y esto lo giran y ponen al verde, al vector verde paralelo a este, les da F justamente como se hicieron hace como 10 minutos, el que lo dijo primero nos debe estar odiando. Pero claro, bueno. es para la derecha, como dijeron, ¿sí? ¿Está bien? Esa es otra manera de hacer la regla de la mano derecha. También válida. Bueno, después cuando tienen que resolver la cuenta, ustedes obviamente tienen que integrar la expresión, que la fuerza va a ser la integral entre 0 y L, la longitud del conductor que está inmersa en el campo, y no dependen porque nos dicen que circula una corriente I, no depende de las coordenadas, así que va a salir. Veis uniforme también sale, el producto vectorial les da una dirección, así que les queda la integral del diferencial de L que les da L. Entonces al final la fuerza sobre el conductor es si L y la longitud del cable, el campo magnético y la dirección te las define la regla que estamos poniendo, ya sea hacer con la mano derecha la terna. Bueno, abajo, mientras yo acomodo el texto de acá, ¿Sí? fíjense que hay un ejemplo que dice que la figura A muestra un cable pues, que circula una corriente I, ese es el cable amarillito, al que se le coloca un imán. ¿Ven? Este es un imán tipo de herradura, esos que concentran el campo justo en el pedacito que falta. Acá les muestran inclusive la dirección en la que está apuntando el campo, y acá hacen como un corte transversal y uno ve, en este circulito sería ver esta región, donde ve el campo apuntando hacia adentro de la pantalla o de la hoja, y el cable que toma tres posiciones distintas. Indicar cómo debe ser la corriente que circula por el cable para observar lo mostrado en las figuras B, C y D. O sea, cómo deberían ser las corrientes circulando por este cable para que uno vea que se queda, que se mueve o que se mueve en la otra dirección. Que se mueve para la izquierda, por decir, y que se mueve para la derecha en el último. ¿Para dónde tendría que circular la corriente en el cable? A ver, ¿qué piensan? Pensando que para que se mueva tiene que haber una fuerza, ¿no? Que lo haga gastar. En el B no hay corriente. Bien. Claro, es una opción, ¿no? Si no hay corriente, justamente no hay fuerza. En el C dice para arriba. La corriente va para arriba, como si fuera el ejemplo de arriba. Y en el D, para abajo, la corriente. Lo que pueden hacer es aplicar la regla de la mano derecha, otra vez, y probar. Si la corriente va para arriba, en el caso del inciso C, tendría que colocar los dedos con la palma ahora para la pantalla, los dedos hacia arriba, cerrarlos en la dirección de la pantalla, queda el pulgar apuntando hacia la izquierda, que por eso el cable se me mueve, tiene esa comba para la izquierda, ¿sí? Justamente es la opción para que nos quede una fuerza que tironea el cable desde ese lado, ¿sí? Y en el caso del D, justamente si quiero que la fuerza vaya para el otro lado, uno que podría pensar que es una de las propiedades del producto vectorial es que si invierto el sentido de uno de los vectores,
cambio el sentido del vector resultante. Entonces, si de la corriente, ahora la fuerza me va a quedar apuntando para la derecha, con lo cual ahora la corriente iría para abajo, que también se aplicó la regla en la mano derecha, pondría la mano derecha con la palma apuntando hacia la pantalla, pero con los dedos ahora apuntando hacia abajo. Y cuando quiero cerrar la mano, queda para la derecha. A ver, dice, yo estoy de acuerdo con el que el B no hay corriente, o es paralelo con el campo. Sí, bueno, podría ser paralelo con el campo, medio difícil en ese conductor, pero podría pasar en otro caso. Paralelo estaría complicado en este caso porque el conductor está a lo largo del perpendicular al campo y es un cable, digamos, no le va a costar como verse para llevar una corriente. Claro, en este caso la única opción que tiene la corriente es ir para arriba o para abajo, ¿sí? O sea, ir de un extremo al otro. Bueno, entonces ahora hacemos un problema, que es el problema 4, que nos preguntan, ¿cuánto vale la fuerza magnética sobre cada lado de una esfera rectangular plana, cerrada, por la que circula una corriente I, ubicada en un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la misma? Bueno, acá hay que leer el enunciado y hacer el esquema. Sí, entonces empecemos con el esquema. El primero es dibujar cómo sería la espira, y tenemos una espira rectangular, plana, con un campo magnético perpendicular al plano de la espira. Eso lo vemos todos. Acá no tenía ganas de hacer millones de flechitas, y como tengo que ponerle más datos, decidí ponerlo, esquematizarlo así. ¿Se entiende bien? Perfecto. Sí, sí. La bueno, flechita negra es la corriente I. La corriente I, claro. Y la flecha verde que dice B es el campo que atraviesa, ¿no? La espira, va de abajo hacia arriba de la espira. Sí, ahí como nos dice un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la espira, podría ser para arriba o para abajo, al que les guste más. Tal cual. Para mí es más fácil dibujarlo para arriba, porque para abajo me complico para ver. Y como a mí me gusta hacerlo siempre formalmente, voy a ponerle ejes a esto para poder explicar, poner las direcciones a las fuerzas que me van a ir saliendo. El 1, 2, 3 y 4 es porque este problema no lo voy a poder hacer como la integral sobre un cable como hice el anterior, sino que voy a tener la fuerza, lo voy a tener que integrar en 4 pedacitos, que corresponden a los 4 tramos diferentes que sigue la corriente. Entonces, primero escribo los diferenciales de longitud. Entonces, con los ejes que yo elegí, el diferencial de longitud 1 apunta en el eje X, el 2 en el eje en J, en el eje Y, el 3 apunta en menos X y el 4 apunta en menos J, en menos Y. ¿Sí? Ahora que tengo los diferenciales del escrito, yo estoy escribiendo esto para poder reemplazar. Y es la misma porque es la misma espira. El módulo de la corriente es el mismo. Lo que tengo que hacer es reemplazar estos diferenciales de L. Y después B lo tengo que escribir, está en K, de acuerdo a mis ejes. Claro. Entonces voy a empezar a calcular la fuerza que actúa sobre cada lado de la espira. Sobre el lado 1, yo tengo que integrar I diferencial de L1, que sería tomar un diferencial acá, integrarlo de 0 a L, que es la longitud de un lado. Yo más que rectangular la hice cuadrada acá. Así que va a tener L, todos van a ser L ahí. Diferencial de L1, vector B. Ahora, diferencial de L1 vector B, bueno, y la podemos sacar de la integral, B módulo lo sacamos, nos queda la integral del diferencial de L, entre 0 y L, que nos da L, y nos queda el producto vectorial para determinar la dirección de esa fuerza. ¿Qué dirección tiene esa fuerza en J? ¿Es cierto? ¿La pueden sacar ustedes con la regla de la mano derecha? ¿Está? O sea, menos J, ¿no? Porque les queda apuntando. El menos J, menos J. Sí, en menos J, sí, sí, dicen. Bueno, esta es una manera de practicar y corroborar la regla de la mano derecha, ¿sí? Justamente en ese pedacito, en ese conductor 1, en ese tramito, si colocan los dedos de la mano derecha siempre
en la dirección del primer vector, que es la flecha negra, que está ahí marcada, con la palma hacia arriba, porque el campo está apuntando hacia arriba, entonces tengo que cerrar la mano en la dirección del campo, ¿sí? El pulgar queda apuntando hacia la izquierda, o sea, hacia su izquierda, ¿sí? Porque a veces es izquierda derecha, no me quiero meter en ese lío, pero queda apuntando hacia la izquierda, que da la dirección del sentido de menos J, ¿sí? Lo hacemos lo mismo con F3, que lo único que hicimos fue invertir la dirección del diferencial de L, porque sobre el lado 3, que sería este lado, es exactamente todo lo mismo, pero va al revés el diferencial de L. Así que nos va a quedar en J. Sí, tal cual. Hacemos lo mismo en 2, pero ahora fíjense si coinciden conmigo que la fuerza sobre 2 va en I. A ver, en 2, ay, me voy a poner la mano, ahí va. Sí, sale de la pantalla, les quedaría así, y colocan los dedos en la dirección de la flecha que está con el número 2, con la palma hacia arriba otra vez, porque el campo apunta hacia arriba, el pulgar les apunta para ustedes, sale de la pantalla, con lo cual les queda exactamente, versor I. Sí. Bueno, y el 4 les sale fácil porque justo lo único que están haciendo es haciendo la misma cuenta con el diferencial de L de atrás. Claro, Yo acá la consideré cuadrada, sí, pero te si iba la a decir eso. no es muy rectangular. Yo tendría que haber llamado a la que tiene que ver con la 1 y con la 3, por ejemplo, L1. Si quieren les ponemos. O le ponemos L'. Eso es fácil de poner acá, miren, la primita. Le ponemos acá. Porque se dice rectangular quiere decir que hay dos lados que miden lo mismo entre sí y otros dos que miden lo mismo entre sí, pero no son los cuatro iguales. A ver, entonces le puse esta primita, con esta primita se solucionó el problema de que la hice cuadrada. Bien. Viste que nunca la completo bien, yo siempre alguna cagadita me mando. Bueno, pero... Ahí están las flechitas. Pero qué genial esa fuerza. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la fuerza sobre toda la espira? A ver, ¿qué piensan? Sobre todo la espira, ¿cuánto vale la fuerza? 0, dice alguien. ¿Le pasa algo a la espira? ¿Hay una fuerza neta que es 0? No, dice, no le pasa nada. No le pasa nada. Che, si fuéramos la espira y 4 personas nos tiran en sentidos contrarios, ¿no nos pasaría nada? A mí no me gustaría hacer la espira. A mí tampoco. No es que no me pasaría nada. A ver, entonces, la fuerza total es el vector nulo. Claro, la salvedad es que pasa con ese material, con el que está Claro, formado. y acá fíjense, a la respuesta, si le ocurre algo a la espira, sí. Si no es rígida, aumenta su área. O sea, lo tomo que no rota la espira. No, esta espira no rotaría, pero sí puede ¿Puede pasar. rotar esa espira? Claro, dice la que contestó que no era porque no rota la espira. No, no rota, no rota. Es cierto, pero lo que sí puede pasar es que esos conductores, esos tramos de conductor, no sean del todo rígidos, entonces la espira se puede deformar, se puede estirar en justamente se podría estirar en todas direcciones, y por eso decimos, no nos gustaría hacer nosotros, porque nosotros tenemos, quieras o no, algo de estiramiento, flexibilidad, algo nos tiraría, ¿sí? Y lo sentimos, ¿está bien? Acá podría llegar a pasar eso. Si es un material rígido que uno no lo puede deformar, no le pasaría nada. Pero si no fuera rígida, aumentaría el área, como dice ahí. ¿Cuánto vale en general la fuerza magnética sobre una espira plana cerrada de forma arbitraria por la que circula una corriente I ubicada en un plano magnético uniforme? Tremenda pregunta. Sí. Casi no puedo respirar. ¿Cuánto valdría? O sea, básicamente lo que les dicen es, tienen una espira, pero tiene cerrada, pero tiene forma arbitraria. ¿Cuánto esperarían que valga la fuerza? Neta, la total, debido al campo magnético.
cero, dicen. Sí, sí. Bien, bien. ¿Y eso cómo lo podrían justificar, ese cero? Igual se dice nula. ¿Cómo lo Claro, justificarían? cero vectorial, digamos, ¿no? Cero vectores sin Claro. hablar de un vector nulo, porque acuérdense que es una fuerza. Y yo sé que es difícil escribir en el chat, pero por ahí si no podrían, eso, la salvedad que es nula la fuerza, por ser un vector. ¿Cómo justificarían esto? Me voy a perder. Es un poquito más difícil esa pregunta, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver si sale, lo, se les ocurre algo, porque la forma de esta espira ahora es, sí, Vas a tener un simétrico enfrentado a la circunferencia que cuando hagas el diferencial de él te queda al revés del que consideraste antes, que te va a terminar dando una fuerza en la dirección opuesta. Y eso lo puedes construir en cualquier punto de la circunferencia. Cada vez te pares en uno, haces la regla de la mano derecha con el diferencial de L, te va a dar en una dirección, te paras en el otro y te va a dar en la otra dirección, opuesta. Así que siempre vas a tener fuerzas enfrentadas. siempre voy a poder encontrar un pedacito de espira con el elemento de corriente opuesto al que le sigue en primer lugar, de tal manera que las fuerzas se vayan cancelando de a pares, ¿sí? Siempre voy a tener un pedacito del otro lado, ¿está bien? Y después con los otros te tenés que ir, con triángulos y cosas así, te tenés que ir viendo el ángulo que forma, pero te va a dar también lo mismo. En general te va a dar siempre cero. Acá nos preguntan, ¿el campo que entra es el que sale? El campo magnético atraviesa la espira, ¿sí? Va de un lado al otro de la espira y es uniforme, o sea, en todo el plano de la espira, en toda la región donde está la espira, es el mismo vector. No cambia ni de dirección, ni de sentido, ni de módulo. Eso quiere decir que es uniforme. ¿Qué le pasaría si el campo apuntara para abajo a la espira? ¿Qué pasaría? Si ahora el campo en vez de ir para arriba va para abajo. ¿Se acuerdan qué pasa cuando le cambian el signo a uno de los vectores de un producto vectorial? Sí, Va sí. en dirección opuesta. Claro, todas esas fuerzas nos van a dar opuestas, o sea que... Quedarían todas las fuerzas en sentido opuesto. Claro. Y entonces la espira, Entonces, ¿qué sentiría? ¿qué pasaría ahora con la espira? Todas quedarían hasta adentro, sí, y se encogería, claro. Se sentiría una compresión. Se achica su área, claro, se achica, siempre pensando que es un material que no es rígido, ¿no? Si fuera un Claro, sí, sí, material rígido, que no, no es no, confiable. no pasa nada. Claro. Si fuera un alambre muy rígido, algo que no, por más que haga fuerza, o por más que aumente el campo, eso no es suficiente, no percibo nada, ¿sí? Ahí Pero no si nos fuera dice que sea rígida, así que tenemos que decir, aclarar que si no es rígida, aumentaría el área, o en el otro, en el caso recién, si no es rígida, disminuiría su área, se comprimiría. claro, Sigamos un poquito más. Bueno, tenemos una espira rectangular bastante cuadradita, la espirita, y el campo ahora no está perpendicular a la espira, sino paralelo. Entonces, yo puedo preguntar, primero si están de acuerdo, o sea, si de ustedes les sale la regla de la mano derecha para dar la dirección de las fuerzas que tienen, al menos de una, no sé, elijan la de arriba, practiquen la regla de la mano derecha para comprobar que les da esa fuerza. El tema es que la regla de la mano derecha ahora es azul, ¿no es cierto, Flavia? sí, Por eso la estamos practicando también, porque así le sale de una el día de y no pierde tiempo. claro, tal cual. A ver, que coinciden con que la fuerza, esos vectores fuerza van para dirección y sentido, ¿o no? Fíjense que la corriente está marcada con violetita, ¿no? En el lado de la espira, está marcado con el vector violeta. Cierro la mano para el lado de la corriente. No, sí, en este caso siempre cierro la mano en la dirección del campo, porque colocan los dedos en la dirección de la corriente, y en el sentido de la corriente, y el segundo vector, que es el campo magnético, es el para donde cierran la mano. Cierran la mano en la dirección del campo magnético.
Acá ¿sí? quedaría palma para arriba, ¿no? Pero Dedos la hacia la izquierda, hacia la claro, izquierda, palma para arriba, hacia, para llegar al campo y me sale la fuerza entrante. ahí dicen que les dio. Bien, perfecto. Y la de abajo también, ¿no? Por ahí es más difícil, se tienen que correr un poquito porque si no parece como que se enrosca, pero da también, ¿sí? Sí, ¿por qué no hay fuerzas dibujadas en las otras dos, en esta y en ¿Qué la pasa otra? con los otros dos lados de la espira? Porque la corriente es paralela al campo y la fuerza es cero, viene con signo de pregunta, como dudosa la respuesta. Claro, acá la Entonces, corriente estaría subiendo, el campo está subiendo, cuando hacen el producto vectorial, ¿cuánto les da? producto vectorial de dos vectores serían paralelos. Paralelo. Entonces, claro, sería nula la fuerza, ¿sí? Les da Y lo cero mismo vector. pasa con Cero el otro. vectorial, acuérdense que es mejor escribirlo como que es nula la fuerza, ¿sí? Bien, cero vector otra vez, ¿está bien? Ojo. Ojo cuando lo anotan en el parcial, por favor, fuerza nula o cero vectorial, o sea, le ponen la rayita, la flechita arriba del cero, por favor, ¿sí? ¿Y ahora qué le pasa a la espira? Tiene una fuerza, fíjense, del lado de arriba que apunta para un lado, y del lado de abajo que apunta para el otro lado. Tiraría, rota, dicen. ¿Se traslada? Se traslada, No, dice. Bien. Porque la sumatoria de fuerzas le da cero. Si hacen la cuenta van a ver que algunas de las dos fuerzas le van a cero. Pero rota, tienen un torque. claro, Ese exactamente. torque está relacionado con ese vector mu que le dibujan ahí en naranjita, que está relacionado justamente con eso. Pero yo quería que pudieran analizar esto porque me parecía que no era muy difícil hacerlo. Con este dibujo ayuda bastante. Sí, ¿Y sí, cuándo deja de rotar? ¿Cuándo se queda en equilibrio? ¿Qué necesitan para que la espira se quede quieta? para que no rote. ¿Qué necesitamos para que la espira no rote? Claro, para que quede en posición de equilibrio. Dicen, una fuerza que compense necesitaríamos para que no rote o que no circule corriente. Bueno, que no ¿Ah? se tenga corriente es una opción, apagar el campo magnético es otra, que alguien vaya, le meta una mano y la frene también. Y una más quiero. A ver, a ver. Necesitamos torque nulo. ¿Cuándo ocurre el torque nulo? ¿Hoy giraba la espira que estuvimos viendo hace un ratito? ¿La anterior a esta? ¿Qué podemos hacer? Hoy no giraba. No giraba la de hoy. ¿Y cómo tenía el campo la de hoy respecto al plano de la espira? Perpendicular. Claro. Cuando es perpendicular, ¿qué le pasa? Las fuerzas quedan en el plano de la espira y ya no hay torque. Entonces podríamos rotar el campo. Podríamos, ¿no? Girar el Podemos campo hacer o girar la sí. espira, dependiendo, o rotar, o sea, poner la espira que quede perpendicular el plano de la espira quede perpendicular al campo, y ahí tendríamos torque nulo. Claro, ahí nos puede dar, por ejemplo, si el plano de la espira, si este vector mu, el torque, termina, que también sigue la regla de la mano derecha, o sea, agarran los dedos con la corriente y mu, este vector sale con el pulgar. Si apoyan la mano y siguen con los dedos a la corriente, ese vector naranja que está escrito ahí, que se llama momento dipolar, sale con el pulgar. Cuando el momento dipolar, ese vector naranja, se alinea con el campo, sea paralelo o antiparalelo, la espira no rota. Y eso lo pueden demostrar porque es justamente el caso anterior, que hacen la fuerza, que hacen, perdón, la corriente por el campo y les da que la fuerza les queda en el plano de la espira. Que la estira o la comprime, pero que no la puede rotar. Claro. Y si lo hacen al revés, o sea, si ponen ese vector naranja mirando para atrás, para abajo,
que sería el... ¿Vector naranja? Para Almu. Sí, al mu. Al mu lo ponen mirando hacia abajo, van a ver que es una posición de equilibrio inestable, que cualquier cosa que le hagan a la espira, gira y se pone en la otra posición. Eso está discutido en los libros, nosotros no nos vamos a meter mucho con eso, pero a mí me parecía que al menos, si, no sé, si algún día tienen que resolver una espira, o leen la explicación de dónde salen los momentos dipolares, que no les parezca algo tan terrible, porque es simplemente aplicar la fuerza sobre un conductor, hacer lo que hicimos con la espira plana, que está en la práctica, pero esta espira no está, o sea, rotada respecto del campo no está, ¿viste? De esa forma, o sea, con el campo paralelo. Y me parece que es la parte más interesante. Acá dice, entonces la espira no da un giro de 360 y no gira a 180 y regresa, ¿puede ser? Cuando, o sea, lo que pasa es que cuando tenés estas situaciones, o sea, si vos tenés la espira como está ahí, lo que va a hacer es girar para tratar de alinear el vector el vector mu, que se llama aumento dipolar, con la dirección del campo. O sea, va a quedar plana con el mu en esta dirección. Pero obviamente cuando inicia el giro, pasa con velocidad. Así que se va a pasar de largo. Pero va a quedar como oscilando, tratando de dejar a este vector lo más parecido lo más alineado con el campo magnético. O sea, que por ahí sigue oscilando porque tiene velocidad y pasa un medio de largo, tiene inercia. Cuando lo pones para abajo, hace el giro. Si esto tuviera, si esto está plano con este vector, o sea, el que da la corriente, mirando para abajo y el campo para arriba, y ahí está el equilibrio. Si vos le das un pequeño ondeón, la espira gira y se pone en la otra posición, en la que este está alineado con el campo magnético. Pero claro, siempre tenés esto de que empezó a girar y cuando pasa por la posición de equilibrio pasa con velocidad y pasa de largo. A ver, entonces oscila alrededor de esa posición. Pero más allá de eso hay dos posiciones. Una de equilibrio estable, que es la espira, con esto, con este vector paralelo al campo magnético, y, o sea, para esta circulación de corriente con B hacia arriba, y el equilibrio inestable, que es para esta circulación de corriente, la espira horizontal con B hacia abajo. Pueden jugar en casa, si quieren ver calcular el torque, está hecho casi todos los libros. Acá nada más era para que vieran que las espiras, bueno, no se traslada ninguna, ni acá, ni en este caso, ni en el anterior, pero sí podría llegar o a comprimirse, o a estirarse, o a rotar. Sí, acá lo que vamos a ver es que yo les dije cuando empecé a hablarles de campo magnético, y les dije ayer, bueno, una de las fuentes de los campos magnéticos son los imanes. Bien, o sea, yo puedo obtener un campo magnético teniendo materiales imantados. Pero la opción B, la otra forma, que la descubrió Oertes en 1820, es con corrientes eléctricas. O sea, hasta ahora veníamos viendo qué le hacía un campo magnético a las cargas en movimiento, ¿está bien? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo se conseguía el campo magnético? Bueno, a suponer que lo conseguimos con imanes, o no sé, de alguna forma. Pero hay un campo magnético en el espacio, y si yo pongo una carga que se está moviendo, puede sentir una fuerza, y al principio de la clase le acabamos de extender la fuerza a que hay muchas cargas en movimiento para armar una corriente. Ahora es al revés, ahora queremos que las corrientes generen un campo magnético. Entonces vamos a ver una experiencia que demostró justamente eso. Fíjense, conectó la pila. Sí. Miren dónde está. Cuando suelta la pila, ¿dónde se ubica la brújula? Bueno, la cuestión es esta. Esta es una brújula. Las brújulas en general apuntan al norte, la aguja coloreada. Acá se ve una puntita de la aguja verde. Bien. Cuando ustedes ponen la brújula en un lugar que está horizontal, la dejan y en algún momento la aguja deja de girar y se acomoda en una dirección, rotan despacito la brújula hasta que la dirección en la que apunta la punta coloreada coincide con la N de la brújula, y de ahí tienen el norte geográfico que ayer, el jueves pasado, discutimos que por convención corresponde al sur magnético. Bueno, entonces ahí sabemos dónde está el norte, geográfico, o sur magnético. Bueno, la cuestión es que la brújula también, en ese sentido, si uno se pone a jugar con imanes alrededor, obviamente altera el campo magnético alrededor de la brújula y puede lograr que la brújula detecte la presencia del imán y el polo norte y sur de ese imán, digamos. Entonces la va a rotar.
Eso obviamente, yo me pongo a jugar, agarro esta brújula y le empiezo a girar mi imán alrededor, lo doy vuelta, qué sé yo, la aguja va a girar y se va a tratar de orientar de acuerdo a la posición que ubique el imán. Ahora, este experimento es distinto, porque lo que se hizo en este experimento fue agarrar este cablecito y pasarlo, enroscarlo varias veces alrededor, así en esta línea, que acá se la pintaron de verdecita, clarita, la enroscan al cable este, alrededor de la brújula. Entonces, frente a la brújula estaría pasando, por ejemplo, este cable. Y las dos puntas del cable se lo juntan a una batería. Entonces, cuando cierran, conectan los dos cablecitos a la batería, lo que ven es que si originalmente estaba apuntando en una dirección, cambia la dirección. Vamos a ver. Fíjense, ahí está conectado, se pone en esta dirección, acá tratan de hacer el dibujo y cuando lo desconectan, fíjense que vuelve a la posición en la que figura desconectado. Ahora van y dan vuelta los cablecitos, la corriente circula en la dirección contraria y fíjense que la brújula apunta a un norte en la dirección contraria. Y acá es otro experimento donde tienen una pila, acá tienen una brújula y esto serían como tratar de marcar las líneas de campo. Entonces, si yo pongo que, por ejemplo, la pila en esta posición, conectada así, ven la punta de la brújula apuntando en esta dirección. Y si yo la corro y doy vuelta a la pila, fíjense que la punta blanca de la brújula apunta en la dirección contraria. Bien. Las puntitas azules tratan de señalar a los electrones, en realidad. Por eso fíjense que estaban subiendo hacia el terminal positivo de la pila. Pero básicamente es la misma idea que antes. Este lo pueden agarrar, el PET lo tiene también como opción. Pero básicamente es la misma idea. Yo hago circular una corriente y acerco una brújula y la brújula se entera de la circulación de corriente porque se genera un campo magnético alrededor. Ya sea acá que hay un alambre enrollado, como en el primer caso que les estaba mostrando, que es el alambre pasando por enfrente de la brújula. Entonces, cuando ven que acá está conectado y apunta en esta dirección, pero cuando la persona lo suelta el alambre, ven que la dirección en la que estaría el norte real, el geográfico, es esta. Y si ahora viene y vuelve a conectar, pero al revés, ahora, cuando se queda quieta, apunta en esta dirección. Entonces, ¿qué descubrió Oersted con esto? Que nadie lo sabía, bueno, que si uno tiene una corriente eléctrica, puede obtener un campo magnético. Nadie sabía que había una relación entre corriente eléctrica y campos magnéticos. Para el momento que Oersted descubrió esto, la electricidad y el magnetismo no estaban conectados. Eran dos fenómenos separados. Entonces fue una de las primeras experiencias que empezaron a ver la vinculación entre los dos fenómenos. No pude lograr el control de eso, o sea, frenar el video, va a la velocidad. No, claro. Sí, no, cuando metes un video ya está, es a la velocidad que está el video. No, sí, olvidar. Se ve que cuando lo sueltan va a otra posición, que sería la del norte real, y que cuando el tipo viene y conecta de vuelta, ahora al revés, la flecha apunta en la dirección contraria. Bueno, entonces, la conclusión de todo esto es que la otra fuente del campo magnético son las corrientes. Bueno, entonces lo que tenemos que establecer es una ley, que es la ley que establece la forma en que una corriente genera un campo magnético. Se llama ley de Biot-Savart, y lo que uno decide que el diferencial de campo producido por un elemento de corriente, o sea que sería I por dl, un pedacito de corriente, de tramo de conductor por el que circula la corriente, por las cargas. Está escrito como una constante mu0 sobre 4pi, y aquí aparece mu0, ¿sí? A ver si lo puse abajo. Mu0 es la permeabilidad del vacío. ¿Se acuerdan que para la electricidad teníamos epsilon 0, que era la permitividad del vacío? Bueno, mu0 es la permeabilidad del vacío, y que para el caso de materiales, en general, casi todos los materiales tienen mu0, salvo los que tienen propiedades magnéticas, como los imanes, por ejemplo. Ahí tienen otro valor. Pero si no, en general tienen un valor de mu0. O sea,
no solo el vacío tiene valor museo. O sea que si les dicen un material y no les dicen que sea magnético, ya saben que tienen que poner museo. Entonces museo sobre 4pi, el valor de la corriente que circula, este dibujito está tratando de poner un cablecito por el que pasa una corriente I, este es el diferencial I de L, de L apunta en la dirección en la que se mueve la corriente, vectorial R versor, y R versor es un versor que apunta desde el elemento de corriente, desde el lugar donde vamos a empezar la integración, hacia el punto donde yo quiero calcular el campo magnético. Y obviamente R es la distancia del elemento de corriente al punto. Fíjense que el campo que generado por un elemento de corriente también decae como 1 sobre R cuadrado, o sea, decrece de la misma forma que nos decrecían, ¿no?, anteriormente los campos de una carga puntual, por ejemplo. Entonces, si yo quiero calcular el campo para todo un cable o un trozo de cable, lo que tengo que hacer es integrar esta expresión sobre el cable. Y de vuelta uno va a tener que pensar, es muy parecido a lo que hicimos hoy para calcular la fuerza, pero vamos, si el cable tiene tramitos, qué sé yo, que van, porque si fue una espira, por ejemplo, tendríamos que hacerlo de a tramos, esta integral se tendría que dividir en pedacitos. Entonces, para ver qué hacer con esta ley que tenemos acá, lo mejor es aplicarla. Es la forma más fácil de darse cuenta qué hacer. El problema 6 dice que por una espira circular de radio R circula una corriente I. Calcular el campo magnético generado en el centro de la espira. Lo que tenemos acá, fíjense, acá es una representación y acá sería otra de las cosas que les mostrábamos con Claudia, ¿te acordás? Sí. Nos mostrábamos con un profesor y se divertían mucho ustedes porque normalmente parecía que nos íbamos a electrocutar las dos. Sí, salió un humo. En la primera clase yo les mostré que había una fotito, que la van a ver cuando la terminen de editar la clase, que uno miraba que tiraba limaduras de hierro y ponía un imán, y las limaduras de hierro se acomodaban en direcciones y eso marcaba las líneas de campo. Bueno, acá lo que se hace, porque en este caso el que producía el campo era el imán, acá lo que se hace es poner una espirita de corriente, pues tenemos una espira, este cablecito es el que lo va a conectar a una fuente. Cuando hacemos circular corriente por esta espirita, acá ponemos un papel transparente y le tiramos limaduras de hierro y se forman las líneas de campo. Y las líneas de campo que se ven ahí son muy parecidas a lo que está representado en el dibujo. Estas, por ejemplo, entran y se dejarán más lejos, ¿bien? Pero son siempre, se cierran sobre sí mismos. Así que, en este dibujo es la representación de lo que uno ve si hace el experimento. Problemas se los piden en el centro de la espira, que es el más fácil de todos. Si ven algún problema, si agarran algún libro y chusmean, si no le piden al centro de la espira, se lo piden sobre el eje de la espira, que también es muy fácil hacer la cuenta, comparado con intentar calcular en estas regiones. Claro, fíjense por qué decimos que es más fácil. Porque fíjense que en el centro, en el eje que pasa por el centro, el campo tiene una sola componente, ¿no? Apunta solo en una dirección y sentido, que es fácil. En cambio, en las otras ya tenemos que pensar en componentes y ver para dónde está bien apuntando el campo. Así que tanto en el eje como en el centro son los lugares más fáciles para calcular el campo. La flechita trata de marcar que entre todas esas cosas que se ven ahí, la espira es la cosa naranja. Claro, eso, la espira está vista de perfil, ahí en el dibujo de arriba, sí está bien vista de perfil. La corriente no se ve mucho, pero por los puntitos de arriba y de abajo, fíjense que arriba tienen un puntito bien rojo y abajo parece tener una crucecita. O sea que la corriente sale del punto de arriba, ¿no? Sale para ustedes de la pantalla y entra abajo en el extremo inferior de la espira. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Porque es importante para dónde circula la corriente, para indicar Se las dibujo acá, miren, así. El campo, ¿sí? Ahí es un punto saliente la corriente, o sea, la misma notación que usamos para el vector campo, de decir los puntitos es que sale y los puntos salen, el campo apunta hacia ustedes y la cruz entra, el vector campo. Bueno, también lo podemos usar para la corriente.
La corriente está saliendo de arriba, ingresa abajo, ¿sí? Aunque es un escalar, pero tenemos que indicar un sentido de circulación. Claro, la corriente como flujo es un escalar, pero si queremos usar la densidad de corriente es un vector. Ujú. Así que de última se puede agarrar de ahí. Pero bueno, las dos imágenes, una es la que se vería si hiciéramos el experimento, la otra es la representación. Obviamente en la que se vería uno no sabría distinguir cuál es la dirección exacta del campo, a menos que meta una brújula o una partícula que lo sienta, ¿no? Tenés que hacer algo más. Pero bueno, al menos sabemos cómo son las líneas de campo. Bien, entonces, sabemos la dirección del campo, no el sentido. Entonces, volvemos a esta es la ley de Biot-Savart, en la versión en la que uno quiere integrar para calcular todo. Voy a usar coordenadas cilíndricas, este sería el dibujo, estoy mirando la Ahí espira está. con un ángulo, estoy en el centro de la espira, bien, entonces tengo que empezar a identificar cosas, por ejemplo, esta dirección es la dirección tangente, en cualquier punto que yo me pare si uso coordenadas cilíndricas, y DL estaría apuntando en la dirección de θ. R-versor es un vector, dijimos hoy, que va desde el elemento de corriente hacia el punto, así que apunta en dirección contraria al R de las coordenadas cilíndricas. Perdón, Mari, el campo es lo que nosotros tendríamos que averiguar acá. O sea, nuestro dato sería el I diferencial L, el vector este verde, que es Sí, sí. tangente, y el R versor que está apuntando hacia el punto donde queremos calcular el campo. Y Sí, dicen sí. ahí la regla de la mano derecha, pueden obtener, porque fíjense que tienen el producto vectorial ahí adentro de la integral, ¿no? Pueden obtener como resultado el diferencial de campo B que está dibujado ahí, ¿sí? Bien, entonces escribimos los elementos que aparecen acá y como dato, y es dato, el radio de la espira es dato, entonces esta distancia al cuadrado es el radio de la espira, que es R. Y el diferencial de L lo voy a escribir en la dirección tangente, que se llama θ, en coordenadas cilíndricas, y el R versor lo voy a escribir como en menos la dirección radial. Entonces, cuando ponemos todo eso en la integral, reemplazamos estas expresiones, nos queda, podemos sacar el R cuadrado, y nos queda tener que sacar la dirección de θ vector menos R prima. Y nos da la dirección Z, cuando hacen esa cuenta. Que la pueden sacar también usando la regla de la mano derecha. Sí, sí, como les decía recién. Como les decía Flavia recién. Entonces, cuando hacen eso, ya determinan en este producto vectorial la dirección, sacan todo lo que sea constante y les queda la integral solo del diferencial de L, que es la longitud de la espira. Y uno la acomoda después la expresión. Cosas interesantes. La primera es, ¿recuerdan cuánto valía el campo eléctrico de una espira en su centro? No, ¿Vos decís que no? o no. Re mal. Cero, pero no tenemos fe a la... Pero, muy bien. Bueno, pero ¿Ves? aquí ellos están siguiendo la materia, yo no, re mal la Cero, cero. Bueno, daba cero. El campo magnético no da cero. No, La otra cosa es, ¿qué pasaría si yo tuviera, esa es una espira de una sola vuelta? Y si tengo 10 vueltas, tenemos un alambre enrolladito y tenemos varias vueltas que da esto, ¿qué pasaría? o sea, en general uno podría aplicar principio de superposición acá también. Y pensar a cada una de las vueltas como una espirita que genera un campo B, como este. Entonces tiene que sumar los campos que generan todas las espiritas. Entonces multiplicaría por el número de vueltas. Se puede multiplicar por el número de estiras. Muy bien. Entonces, acá básicamente lo que hay es un cable que para poder ver las líneas de campo que se generan alrededor del cable, lo que se hace es pasar por el cable como una hoja de papel o un pedazo de plástico o algo así, y el cable lo atraviesa. Entonces, esto negro es el cable que viene desde arriba y pasa. Obviamente ese cable está conectado, sigue y se conecta a alguna batería para generar una corriente. Entonces sobre este viene una corriente. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, no tengo forma de saberlo si no veo la batería o no hago algo. Tiro las limaduras de hierro y se forman
las líneas de campo. ¿Cómo son las líneas de campo? ¿Qué ven ahí de las líneas de campo? Si tuvieran que decir ese dibujo o esa imagen. Son como circulares al cable. Claro, son circunferencias centradas en el cable. Y fíjense que comienzan a ser menos notables cuando uno se empieza a alejar del cable. Y eso está en acuerdo con que la ley de Biot-Savart está relacionada con un campo que decae con la distancia al cuadrado. Así que cuando nos alejamos del cable, el campo tiene que ser menos intenso. Bien. Bueno, vamos a ver cómo calculamos el caso de un alambre. Estos dibujitos que les estoy mostrando de las líneas de campo después nos van a servir, o sea que presten esa atención porque después las vamos a usar también. El campo de un alambre es recto, fino, por el que circula una corriente E. Fino es porque voy a calcular solamente el campo que está fuera del alambre. No voy a calcular el interior. Y con Biot-Savart nunca les pedimos que calculen el campo en el interior, ¿no, Flavia? No. Solo fuera y gracias. Sí, tal cual. Entonces, volvemos a recordar la expresión de Biot-Savart. Hacemos un dibujito. Suponemos que la corriente está subiendo, pues hay una flechita acá, entonces el diferencial de L apunta para arriba. Yo quiero calcular el campo en un punto que está ubicado a una distancia del alambre fino y largo. Entonces, si empiezo a identificar y digo, bueno, diferencial de L en la dirección de la corriente, R versor va del diferencial de L al punto donde quiero calcular el campo, apunta en esta dirección, y R es la distancia del punto que genera el campo del diferencial de L al punto donde quiero determinar el valor del campo. Entonces, pongo ejes, bien, entonces si yo trazo una circunferencia por acá, yo diría que esta es la dirección radial, la tangente es la apoyada en el plano que apunta en la dirección de hacer el círculo, y K va con la corriente. Entonces empiezo a escribir en esos ejes que acabo de dibujar, y digo, diferencial de L tiene módulo de L y va en K. R va a tener, estos son versores, acá. Me quedó como vector, pero son versores. Ahí lo arreglo. Cuidado. Son versores. Sí. Bien, entonces yo tengo que escribir este R en... No, radial, tangencial no hay nada. Se nota eso, porque tangencial entraría hacia la pantalla y el R está en una componente en la dirección de la corriente y una componente en la dirección perpendicular. La componente en la dirección de velocidad, si este es tita estaría también acá, sería, si quieren dibujarlo, acá también está tita. Ah, mira qué lindo me salen los dibujos, Flavia. Merezco un premio. Ni el tita me sale, Dios. Ay, y ustedes no saben lo que eran vivos. Sí, era peor. No, bueno, la cuestión es, ahora le dibujo el tita bien, pero fíjense, coseno de tita nos daría en la dirección R', le puse prima para que no se me confunda con los R de las distancias que aparecen en Biot-Savart, y seno de tita sería en la dirección de K. Entonces ya tengo escrito R versor para hacer el producto escalar que necesito definir acá. Bueno, reemplacemos todo en la expresión de Biot-Savart. Tenemos que reemplazar, despejar, hacer este producto vectorial. De esto, fíjense que nos va a quedar de L en K, vector coseno... Ah, en todos me quedó el... Sí, son todos versores. Sí, Puedes componer el vector R, claro, en realidad era versor ya de acá de entrada también, ¿no? Claro. El versor R. Sí, no, estaba mirando DL, está como DL en la dirección de K, versor, y R versor, que tiene los versores acá que ya se me fue. Bueno, acá está reemplazando el reversor, arrastro el error que tenía antes. Bueno, miren que ahí reemplazamos el de L y el R, y cuando hacemos el producto vectorial, fíjense que K, vectorial K, se anula, o sea que la parte del seno de teta nos desaparece. Y nos queda K vector R, ¿y en qué dirección nos daría?
Si voy de K hacia R, ¿hacia dónde apuntaría el producto vectorial? De K vector R. ¿Jan? ¿Verle a la mano derecha sale? Voy de K hasta R'. ¿Dónde queda el pulgar? ¿Queda en la dirección tita o no? Los dedos con K bajan hacia la dirección R, el pulgar apunta hacia adentro de la hoja o la pantalla, así que está en tita. Así que cuando reescribimos la integral, nos queda el coseno de tita por dl, r cuadrado, y ya la parte que estaba en K se nos fue, o sea, la parte del seno de tita desapareció, y K vector R nos dio en tita. O sea que ya tenemos que el campo que va a existir va a ser en la dirección de tita en este punto. Y tenemos que resolver esta integral, entonces tenemos que ver cómo escribir R, porque fíjense que tenemos, y también de L tenemos tita, que es este ángulo de acá, R, que es esta distancia, y de L, que es esta. O sea, que vamos a tener, apunta, que sería un elemento por acá que tengo que integrar. Entonces, obviamente, si yo varío el de L, varío también la distancia al punto, la distancia de R al punto, y varío este ángulo tita. O sea que los tres están relacionados y yo necesito escribir todo en función de una sola variable. Sí. Entonces, la forma más fácil es poner que la tangente de tita es L sobre D, es esta longitud sobre D. Entonces, la derivada de la tangente nos da la secante cuadrada de tita. Por diferencial de tita es de L sobre D. O sea, L sería la distancia del origen del sistema de coordenadas al punto donde está el diferencial de longitud. Si yo diferencio esta presión, me aparece una relación entre tita y el diferencial de L. Y la distancia al punto, que esta está fija, porque es el punto donde yo quiero calcular. Entonces ya fíjense en que el secante cuadrada de tita es 1 sobre el coseno cuadrado de tita, porque la secante de tita es 1 sobre el coseno. O sea que ya nos va quedando todo en función de tita, así que sigamos por ese lado. Nos falta calcular R. Acá acomodo la expresión. Pero para calcular R, ¿qué digo? El coseno de tita es el adyacente, que es D, sobre la hipotenusa, que es R, mirando este triángulo acá, es D sobre R. Entonces ahora tengo para reemplazar R en función del coseno de tita. Reemplazo todo en la integral, o sea, reemplazo dl por d secante cuadrada de tita, reemplazo R por D sobre coseno de tita, simplifico los cosenos de tita, simplifico con secante cuadrada, la expresión que me queda, cuando empiezo a acomodar, es mu 0i, la corriente que circula, 4pi, coseno de tita sobre D de tita en la dirección de tangente, y eso lo tengo que integrar entre donde empiece la línea hasta donde termina, y la que está suscrita al campo. Entonces le llamo menos tita 0, porque yo no sé si esto empezara acá, tita 0 sería ese extremo, lo tengo que calcular, y más tita 0 sería en la otra. Cuando integro, bueno, D sale y me queda la integral del coseno, que es el seno de tita 0. Que he evaluado entre menos tita 0 y más tita 0, como es una función impar, se terminan sumando, aparece un 2, que se simplifica con este 2pi. O sea, acá, el paso de acá a acá es reemplazar estas expresiones. Yo se los dejo a ustedes para que las hagan porque es un reemplazo, no hay más. Y después es simplemente integrar el coseno de tita y meter los límites de integración. Y recordar que el seno es impar, que el seno de alfa y el seno de menos alfa es menos el seno de alfa, es una función impar. Entonces nos queda esta expresión. Si el alambre es infinito, si el alambre es grande, yo digo que tita 0 vale pi sobre 2. El ángulo definido, cuando me ubico en el extremo y trazo la línea al punto y mido el ángulo de acá hacia ese punto, hacia esa línea, es pi sobre 2. ¿Ustedes me lo creen? O sea, ¿me creen que si esto se aleja mucho, trazo una línea hasta ese punto, y está muy alejado esa línea, me queda casi recta y paralela al alambre? ¿Y está muy alejado el punto si el alambre es infinito?
Claro, le salieron más o menos. Sí, esto hay que masticarlo bastante, esta parte. Claro, váyanse fijándose que si ustedes van alargando este alambre, esta línea se hace cada vez más larga y se va como haciendo así, ¿no? Entonces este tita va creciendo. Cuando más lejos, si por ejemplo trazáramos esta línea y dibujamos el tita cero, es más grande que este tita. Y si la trazo más larga, voy a ver que el tita crece, 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 pero ¿cuál es el límite? Y cuando está supuestamente en el infinito, la línea que trazo de este punto hacia el punto sobre el alambre, como está en el que es infinito, no lo tiene que alcanzar nunca, así que nos queda una línea paralela al alambre. Y cuando nos queda una línea paralela al alambre, que es para el alambre infinito, el ángulo es pi sobre 2. Si yo reemplazo pi sobre 2, me queda esa expresión, que es mu 0i sobre 2πd en la dirección tangente. Y este análisis que yo hice para este punto, yo obviamente lo podría hacer si yo giro en cualquier punto que esté en una circunferencia centrada en el alambre que esté a la misma distancia d. ¿Sí? O sea, si yo giro un poquito, me ubico acá a la misma distancia d, todo este análisis vale. Así que este análisis vale para circunferencias concéntricas. Son justamente las líneas de campo que ustedes estaban viendo en el dibujo. No se preocupen si ahora en este momento no lo entendieron, porque esta parte, el que traten de saber y hacer el del alambre recto y eso, lleva su tiempito, ¿sí? El consejo es, traten de hacerlo siguiendo los pasos que más o menos explicamos en el video, cuando lo suba Marisa, ¿sí? Tratando de ver los reemplazos, de hacerlo, y igualmente lo seguimos bien y lo charlamos, ¿está bien? Pero a veces este tema uno no lo entiende de entrada. Hay que hacer además un poco más de práctica, hay que trabajar un poquito más con la ley, ¿está bien? Lo importante de acá, lo que se tienen que llevar es que ahora estamos calculando campo magnético. Campo magnético, por ser un producto, por surgiva de un producto vectorial entre el vector elemento de corriente y un reversor, siempre va a ser perpendicular al plano donde está contenido el elemento de corriente y el reversor. ¿Sí? Entonces eso es un primer detalle fundamental. Que el campo nos tiene que quedar perpendicular a esos dos vectores que están ahí. Otro detalle importante, que estos reemplazos que hicimos para poder resolver esta integral eran justamente para encontrar la dependencia entre todo lo que estaba dentro de la integral, que era el ángulo, la distancia r y el diferencial L, en función de una única variable que convenía que sea el ángulo, ¿sí? Convenía que sea esa la variable de integración. ¿Cómo te das cuenta de eso? Un poco es práctica, y otro poco es viendo que todo se podía llevar, o sea, cuando uno va viendo las magnitudes que tienen que relacionar, es muy difícil que todo te quede dependiendo de una longitud, y además una de esas longitudes estaría dividiendo, con lo cual no te conviene, entonces lo más fácil es que vayas con el ángulo. Pero por otro lado, cuando uno quiere reemplazar con el ángulo, siempre tiene que pensar en algo, en alguna variable que no cambie, que permanezca constante, que es ahí donde aparece esa distancia d, que es la perpendicular entre el elemento de corriente entre el cable y el punto donde queremos calcular el campo. Esa distancia d termina apareciendo como algo que tenemos que incluirlo, pero no le aparece en el final, ¿no? Sí, perdón, acá está el d, se me había ido la distancia de abajo. Queda todo dependiendo de esa distancia al cable, ¿sí? Queda todo dependiendo de ese d, fíjense que termina dividiendo ahí en el, claro, ahí abajo en el campo, ¿está bien? Es algo que parece como que lo tenemos que incluir para que nos facilite la cuenta, pero es también lo que nos salva la vida, ¿no? Porque es lo que nos queda dependiendo, el campo queda dependiendo de esto, que es un poco también como Marisa les decía en la imagen anterior, fíjense que cuando estamos muy lejos del cable, la interacción no se percibían tanto los círculos, ¿no? Como que el campo dejaba de ser. Claro, en esa imagen,
cuando nos alejamos del cable ya los círculos no aparecen tanto como cerquita del cable, ¿sí? Eso tiene que ver con que el campo queda inversamente proporcional a la distancia al cable, ¿sí? Y justamente a medida que que nos alejamos, el campo es cada vez menos intenso. Así que, cuidado, no se mareen. Hay parte de este problema que es puramente matemática y parte que tiene que ver con la física del problema. En general, los problemas... Sí. En general tengan cuidado en entender bien, más allá de la matemática, entender bien qué significan las cosas que aparecen en la ley de Biot-Savart. Porque vamos a aprender en la próxima clase la ley de Ampère, y termino haciendo híbridos, ¿te acordás? Entre Biot-Savart y resolver. Terminan usando el R de Ampère con el R de Biot-Savart. Acá presten mucha atención que la lógica es: ¿qué campo me genera acá las cargas que están moviéndose en un pedacito del alambre? Esa es la lógica. Entonces, tomo un pedacito del alambre y mido. Hago el diferencial de L, es el diferencial de pedacito del alambre. R es un vector que va de ese pedacito del alambre al punto donde quiero calcular el campo. R, el versor obviamente apunta desde el punto donde está el elemento de corriente hacia el punto donde yo quiero calcular el campo. Y bueno, sabiendo estas cosas, uno lo que hace es empezar a escribir la expresión. En algunos libros a veces se los dibujan en X y Z. Sí. No, lo que pasa es que si lo hacen así, cuando ustedes tienen que elegir esto, que para mí fue muy sencillo, porque yo digo, bueno, cualquier punto alrededor de esto, ubicado en una circunferencia, esta expresión me vale. Si ustedes usan ejes coordenados que no rotan, tienen que reescribir las componentes. En cada punto tenés que volver a escribir. Claro, en cambio acá yo sé que este tita me dice que es tangente hacia circunferencias concéntricas en el alambre. Esa información me está dando. Simplemente por eso, que yo sé que meterle las coordenadas esféricas, meterle las cilíndricas, por más que las hayan visto en análisis, suele generarles como mareo. Quieren todo el tiempo volver a las cartesianas. Es una anotación. Lo que sí también presten atención que el campo de un alambre va en la dirección tangente. No es lo mismo que el campo eléctrico de un alambre que va en la dirección radial. Claro. O sea, presten atención, porque también viste que como saben que son vectores y nosotros les colgamos mucho con esto, le quieren poner un vector cuando llegan al final. Y hacen toda esta cuenta fantásticamente bien y el vector que aparece acá es R, el versor. Y uno dice, no, ¿viste? Tal cual. Fíjense que es tangente. Claro, y en el punto P, justamente pensando en esto que es tangente, en ese punto P hay dibujado una cruz, ¿no? Esa cruz no es solo porque Marisa quiso marcar más ese punto P, sino porque justamente el campo, venimos diciendo que el campo en ese punto es entrante, ¿sí? Es lo que nos quedó como resultado del producto vectorial que hicimos, ya sea por determinante o por la regla de la mano derecha. ¿Está bien? La mayoría de estos problemas se solucionan prestando la atención de que no les vamos a dar a integrar cosas terribles. Creo que en la práctica hay un semicírculo o alguna cosa así. No les vamos a dar a integrar cosas horribles. O sea, en el peor de los casos resolverán un alambre. O un alambre con un medio círculo. O sea, no nada que sea muy complejo escribir esta relación que está acá. Que en fin de acá es esto, escribir esto es lo que complica. Digamos, esto es lo que tiene que escribir habilidad. Este ejemplo está en todos los libros. El particular yo les diría, yo les subí cuando empezamos la materia el CIRF, y después también cuando le subí la bibliografía al aula, le puse una pila de libros, y está ese CIRF también ahí, y está el Serway, uno que es para ingenieros, física 2 para física de ingeniería, y uno de tapa negra. Ya sea el CERF o el Serway de tapa negra que le subí, cualquiera de los dos tiene muchos dibujos, explican con mucho grado de detalle esto, o sea que por ahí para complementarse pueden chusmear esto, y no se vayan a, si las cosas están, no sé, recontra rebuscados,
ponerse a resolverlo. O sea, al menos entender el alambre y las demás cosas, no los volvemos muy locos con los cálculos. Prácticamente lo que les pedimos que sepan hacer lo que está en la práctica. Bueno, creo que observar de campos tangentes uniformes, circunferencias centradas en el alambre, eso ya se los dije. Bueno, lo que sigue lo vemos la clase que viene, porque aparte me parece que ya es mucho. Sí, acá, bueno, alguien nos dice que no lo entendieron ahora, ya les digo, no se preocupen, lo podemos volver a repetir, ¿no? No se va, Mari, vos decís, ¿no es cierto? Tampoco hay alguien más que no lo entendió. ¿Quién tiene, ¿Desde dónde no entendieron? Ayuden. A ver, ¿en qué punto se perdieron? Claro, porque eso ayudaría a saber dónde está el lugar. Pues el problema es que nosotras dos sí lo entendemos, entonces nos cuesta saber que eso no se entiende. No sé, debería verlo de nuevo cuando lo suba. Creo que no sé de dónde sale cada cosa. En medio que es el principio, capaz se perdieron. Apenas uno aplica la integral, capaz. Vamos a empezar por parte. Este es el alambre. Bien, o cable. En este cable va una corriente I que va hacia arriba. Estos son ejes coordenados escritos en cilíndricas. El vector radial, o sea, no están dibujados acá arriba para no meter más ruido en el dibujo. Pero en teoría el origen estaría acá iría la dirección radial, apuntando hacia allá la tangencial y hacia arriba en la dirección de la corriente Z. Yo tengo que, según la ley de Biot y Savart, para calcular el campo en un punto como este, hacer esta integral, resolver este problema. Acá aparecen mu0 sobre 4pi, que es una constante, la corriente I, que es dato, y la integral de. El diferencial de L es dL, que tiene que ver con la longitud del cable, en la dirección que se mueve la corriente. Por eso lo pongo, vale dL y apunta en K porque la corriente va en K. Vectorial R reversor. R reversor es un vector que apunta desde el punto donde está el diferencial de corriente que genera el campo en P hacia P. Bien. Entonces yo sé que este claramente no está, no tiene una sola componente, lo voy a tener que descomponer en mis ejes. Entonces yo digo, bueno, este R reversor tiene que tener, este también tiene reversor acá. Ese es el que te decía hoy. Ah, no te entendí. Ese R ya es R reversor, por eso te debes haber mareado. Tiene módulo 1, por eso no aparece, y te queda coseno de tita en esta dirección, que es la dirección radial, seno de tita en la dirección de K. Y ahí tenemos el reversor escrito. Para no confundirnos con los R's de la ley de Biot y Savart, que ya tenemos muchos R's en el dibujo, entonces eso lleva a confusión, yo le llamé al R de las coordenadas cilíndricas R'. Entonces, ahora que logré escribir al vector diferencial de L y al vector R reversor, voy a escribirlo acá adentro para resolver el producto vectorial. Entonces meto todo para hacer el producto vectorial. Y hago. Esto háganlo si quieren como les enseñaron con el determinante, como ustedes quieran. Entonces se hacen dl en K, vector, el coseno de tita en la dirección de R' versor, el producto este les queda dl por coseno de tita y K versor R' les dan tita. dl en K versor el seno de tita en K, como son vectores paralelos, el producto vectorial les da 0. Así que les queda solo un pedazo. Y llegan a esta integral. Esta integral tiene, si uno lo mira, dice, bueno, si yo muevo el diferencial de L, me muevo un punto por esta corriente, y hago esta misma construcción, me paro acá, y dibujo el R, y mido el nuevo ángulo, veo que tita, R y DL están relacionados. Entonces no puedo sacar a nadie de la integral. Porque cuando yo integre moviéndome sobre esta línea, cualquier punto de estos tiene un tita y un R que es distinto. Entonces hasta ahí vamos bien. ¿Se entiende que todo esto está dependiendo entre sí?
Bien, perfecto. Eso es un Bueno, dato entonces, muy importante para una integral. Saber que hay sí, cosas que no puedo sacar fuera de la integral. Bien, claro, estamos bien para hasta darse ahí. cuenta de eso siempre tienen que mirar sobre dónde están integrando y si al moverse sobre el lugar donde están integrando, o sea que en este caso yo me muevo sobre esto porque integro el diferencial de L, me van a cambiar las cosas que tengo dentro de la integral. Y todo aquello que cambie, porque yo me muevo con la variable de integración, entonces todo eso no lo puedo sacar de la integral. Entonces, bueno, tengo que ver cómo escribir para que me quede todo en una sola variable. Y acá, como dijo Flavia, es maña. Esto generalmente uno se lo acuerda, que dice, bueno, la tangente de tita es esta L, lo opuesto sobre D, y hago el diferencial. Entonces estoy buscando una relación entre tita y el diferencial de L. Claro, Y yo lo que les digo, lo que les decía siempre cuando explicaba este problema era que tengo que encontrar una variable de integración, ¿sí? Donde me permita tener cosas constantes y cosas que se me vayan cancelando. ¿Está bien? Porque es el truco. O sea, para estos problemas hay un truco. El truco es, bueno, tengo que tratar de reemplazar todo por algo que permanezca constante, que me relacione, por ejemplo, el ángulo, ¿sí? Que me relacione la longitud, en el primer caso que busco la tangente, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿qué función trigonométrica me relacionaría? El ángulo y algo que permanezca constante en el problema. La única opción que tengo es que sea la tangente, que me relacione los dos catetos, que es L y D, porque ese D es algo que va a permanecer constante. No importa yo cuánto me mueva sobre el alambre, qué diferencial L tome, esa distancia perpendicular al punto siempre es la misma, porque es la distancia perpendicular, ¿sí? Entonces, ahí ya me sale que el dato es la tangente de tita. La tangente de tita, como el tita es tanto lo que está escrito abajo en rojo, como el que está puesto en celestito entre el cateto D sería y la que sería en este caso la hipotenusa del triangulito que es R. ¿Está bien? Entonces, tita es el mismo ángulo. Con lo cual, si lo miro por el ángulo en celestito, la tangente de ese tita es cateto opuesto, que es L, ¿sí? Sobre D. Hay relaciones L y D. ¿Esto de qué me ayuda? Lo que me ayuda es para encontrar el diferencial de longitud. Si yo derivo esto, encuentro la variable que puedo reemplazar o sustituir, como ustedes hicieron siempre, por sustitución, una manera de calcular integrales cuando las cosas dependen de otras o cuando hay funciones ahí medias compuestas, entonces puedo hacer la sustitución. Derivo a los dos lados y encuentro la ecuación que puso Marisa ahí, que la derivada de la tangente es la secante cuadrada y la derivada del otro lado de la igualdad era diferenciar el sobre D. ¿Por qué? Porque D es constante. Porque cuando derivo esto que está una derivada de una constante que está dividiendo, me da la misma constante dividiendo. ¿Está bien? Entonces, de ahí puedo encontrar el reemplazo. El diferencial L, ¿por quién lo puedo reemplazar? Lo reemplazo por lo que dice ahí en el costado. D multiplicado por la secante cuadrado de tita, diferencial tita. Si ustedes no se acuerdan que la derivada de la tangente es la secante cuadrado, no pasa nada. Escriban la tangente como seno sobre coseno y derivenla como un cociente de dos funciones, seno y coseno, ¿sí? ¿Está bien? Sí, van a tener que por ahí acordarse o repasar para esta parte de la materia lo que son las derivadas de las funciones trigonométricas, o sea, cuál es la derivada del seno, cuál es la derivada del coseno, porque por ahí pueden llegar a aparecernos, digo, justamente en estos problemas pueden llegar a aparecer esas derivadas, que antes por ahí todavía. Entonces, si queremos reemplazar todo como función de tita, ¿sí? ¿Cuál es el otro problema que teníamos? El R. El R, este cuadrado que está dividiendo en la integral, también lo tengo que reemplazar en función de tita. Entonces ahí me vuelvo a preguntar, ¿qué función trigonométrica me relaciona a R con tita y algo que quede constante en el problema? Porque ese es el truco, algo que permanezca constante. Y bueno, y ahí la función trigonométrica que me aparece es el coseno de tita, que termina siendo otra vez con
con el angulito que está marcado en celeste, termina siendo el coseno de tita D sobre R. Entonces, ahí Marisa despejó el R, que lo va a elevar al cuadrado para meterlo en la integral, ¿sí? Todas estas sustituciones que les decimos ya están simplificadas en la integral de abajo. Pero la idea es que ustedes todos esos mecanismos lo puedan repetir y vean, verifiquen que les quede eso, que está escrito ahí. Fíjense que la integral que terminan haciendo es una pavada, porque les queda coseno de tita sobre D, que D es lo único constante, o sea que va a salir fuera de la integral, coseno de tita diferencial de tita, ¿sí? Bueno, entre menos tita 0 y tita 0, entonces entre los ángulos de integración, entre los límites de integración que tenemos. ¿Está bien? Entonces, esto, por eso lo que les decía recién, esto es la parte matemática del problema, que era tratar de resolver esa integral de alguna manera que nos resulte simple, que nos resulte fácil. Sabemos que cuando metemos funciones o relaciones trigonométricas, en general los asustamos más de lo que los ayudamos. Pero en estos problemas no queda otra. ¿Sí? Hay que tratar de encontrarle la vuelta, mirarlas con cariño, de ver que nos facilitan la cuenta. Y nada, trabajarlo y aprender a usarlo sin miedo. Me equivoco, borro, tiro todo, empiezo de vuelta. No pasa nada. ¿Está bien? Pero bueno, no sé si aclaramos un poco más lo que quedó. Sí, bueno, genial, buenísimo.